repercusiones en la salud, que eso es muy importante, Sí. y no porque sea una cuestión médica, sino salud como bienestar del trabajador y hacia la empresa. El estrés laboral es un tema muy actual. Ahora sí quiero compartir algunos datos de la cultura mexicana, si me lo permite. 38% de mexicanos están enojados en el trabajo. O sea, el enojo como una enfermedad, como un malestar, como una bronca de estar en el trabajo, pero además es que tienes que estar ahí 48 horas a la semana. Uno no debería estar en un lugar que no esté feliz 48 horas a la semana, porque es donde más tiempo está uno. 2 de cada 3 mexicanos buscan trabajo permanentemente, en razón de que no tienen lealtad o la satisfacción o la estabilidad que se espera. Y la visión un poco es de subsistencia y sobrevivencia. Entonces hay un gran reto en general en la cultura mexicana, y yo diría latina, de realmente revertir un poco la situación a sí producir, sí seguir creciendo, sí seguir siendo competitivos, pero al mismo tiempo regresar esa visión positiva del trabajo, y que no es el deber ser del trabajo, el debo trabajar, el tengo que trabajar, porque sí genera una infelicidad, por no decir otras patologías importantes que desencadenan en depresión, ansiedad, no lo sé, o sea, no solamente por la parte humana, sino porque realmente eso tiene una relación, como dijimos en principio, con productividad, y eso con rentabilidad, ¿no? Entonces, por la parte humana, por ser humanos y porque realmente todos creo que merecemos esta parte de ser felices y que nos gusta lo que hacemos, merece la pena mirar o pensar hacia políticas que procuren que el trabajador se sienta más estable, más feliz, más contento, más querido, más tomado en cuenta, y luego, porque esto contribuye, como bien decía el doctor, de forma cualitativa hacia objetivos que abonan a lo cuantitativo, que es finalmente con lo que se mide la empresa, ¿no? Claro. Al final se tiene que traducir en eso. Claro. Sí. Al final del día, me parece que hay un elemento, por ejemplo, en Puerto Rico muy, ¿verdad? Que hay que mirarlo con detenimiento y bueno, con mucho tiempo de análisis, pero el asunto laboral en Puerto Rico me parece que ha ido cambiando muchísimo, y una de las métricas que puedo mencionar es la tasa de participación. O sea, la tasa de participación en Puerto Rico ha ido cambiando drásticamente. Ya menos personas buscan trabajo, y entonces pues han optado por otros modelos de supervivencia, como dependencia del gobierno, de los programas de bienestar social, más la economía en subterráneo. Entonces, ¿por qué en gran medida eso sucede? Eso sucede porque cuando salen a la calle a buscar empleo, con gran probabilidad lo que se genera en términos económicos quizás no es suficiente, pero al final es un asunto de, bueno, ¿para qué voy a trabajar si sin trabajar puedo obtener más o menos lo mismo, o trabajando de otras maneras? Al final del día lo que la gente está buscando es un bienestar. Entonces, si el país no tiene un marco de protección al empleado que fuerce un poco a las empresas a que esa cultura organizacional y ese trato al empleado lo lleve obviamente a tener un empleo donde se sientan cómodos, pues entonces al final del día el propio a veces capitalismo, ¿verdad?, por su particularidades, lleva a que, bueno, el empleado se le pida más, se le pida más y se le pida más. Por lo tanto, yo creo que un poco quizás ese marco institucional en términos de políticas, reglamentaciones, etcétera, también influye muchísimo en lo que es la parte de cómo se manejan las organizaciones, y sobre todo al final cómo el empleado se siente, y de hecho también el asunto de la salud del empleado. Yo en esto quizás, aquí no sé si contradecir, aunque es lógico Bueno, lo que comentas. Muy bien. Había quedado un punto para dar tema. Sí. No, porque aquí siempre entramos, ¿verdad?, Vale. en la visión a veces social, en este caso, del estado del bienestar, hacia la empresa, hacia los trabajadores, hacia su protección, y una versión más liberal, que no tiene que obviar el que haya una real protección, me refiero práctica, de la sanidad, de la educación, de la protección social de los trabajadores y de las personas en general, pero a veces el querer llevar este apoyo del Estado al mundo de la empresa, a los trabajadores en particular, lleva muchas veces al clientelismo, a la relajación, incluso a veces a desmotivar tanto la búsqueda de trabajo, la estabilidad.
no es sin duda es un tema complejo, por Complicadísimo. supuesto, sí, porque claro, todo esto, esta institucionalidad social que desde el Estado va hacia los trabajadores en general, el colectivo obrero, de personas que trabajan, hay que asumirla, bueno, hay que retomarla, claro, cada país tiene su sistema, sin duda, el estado del bienestar, al fin y al cabo, que es lo fundamental, y de ahí se deriva todo. Pero es uno de los problemas que en nuestros países, sea a veces por defecto o por exceso, estamos padeciendo, sin duda. En España, en particular, incluso dentro de la misma, donde somos un país, aunque pequeño, por ejemplo, en comparación con México, bastante plural, tenemos este debate bastante, en fin, bastante agudo. ¿Qué sucede con ese estado del bienestar? ¿Cómo se ha de apoyar a la empresa, a los trabajadores? Y a partir de aquí, pues bueno, hay problemas de productividad, de trabajo en sí, ya digo, y que cada país, perdón, lo aborda de la manera que puede y sabe. Pero por supuesto tiene mucho que ver. Sí, Al final. yo creo que un poco hay que mirar cada país Claro. en su contexto, Sí, sí. ¿no? Y un poco en esta Su historia, en su situación, sí, sus condiciones. distanciarnos un poco del tema de la cultura Claro, organizacional sí. y en este caso, ¿verdad? Un factor que, aunque externo, influencia de cierta forma Ese marco. ese marco. Mencionas el asunto de la competitividad. Ujú. A mí me parece muy importante porque bien desde el inicio estamos hablando de cultura organizacional, tiene una relación directa con la competitividad y la eficiencia. ¿Ya? Pero bien traemos este punto donde hay un factor externo que también afecta la competitividad y afecta la cultura organizacional. En el asunto propiamente, por ejemplo, de Puerto Rico, particularmente, ¿cuál es la problemática que tenemos allá en términos de esta intervención? Puerto Rico está pasando por un proceso un poco de cambio estructural, donde la legislación laboral, que en un momento dado fue una legislación muy fuerte, muy rígida, enfocada en el empleado, está siendo ahora más permisiva al patrón. Entonces, en esencia, cuando miramos los debates y las perspectivas de ambos, pudiéramos separarlos en el sector empresarial y pudiéramos separarlos en un sector un poco más enfocado en lo que es la parte social. Cuando miramos esos dos puntos de vista, el sector empresarial, obviamente muy a favor de todos estos cambios, por lo Pues sí, lógico, por los ya, intereses claro, lógicos. natural. Sin embargo, el sector que está enfocado más en lo social, lo mira de otra perspectiva de la persona y dice, bueno, ¿hasta qué punto eliminar esto puede hacer más competitivo y atraer quizás más inversión? O esto entonces lo que puede hacer es que el empleado tenga menos beneficios, tenga entonces menos ventajas y tengan peores condiciones de trabajo y afecte eventualmente su productividad. Entonces, al final, miramos un poco la situación desde esa perspectiva, ¿no? Y estamos en un punto donde no sabemos, o sea, el resultado. El Puerto Rico está ahora mismo en el meollo del proceso, ya en unos años pues se verá si realmente funciona o no funciona. Pero al final del día, el punto que me parece importante mencionar es esa intervención gubernamental dentro de una empresa que eventualmente, de cierta forma, le da forma a cómo la empresa maneja a sus empleados y eso también ejerce un punto de la cultura organizacional. Ejemplo, ¿no? Una empresa donde no se ve en la obligación de proteger a su empleado, de dar unos beneficios a su empleado, pues entonces ya comienza un poco el empleado a disgustarse, y de esa manera pues afecta su productividad y entonces ya no se siente cómodo, ya no se siente bien, ya no se siente feliz, por más que haga con gran probabilidad lo que le está gustando, pero las condiciones alrededor quizás opacan un poco otros asuntos. Así que eso es un tema que veríamos en otra sesión un poco más en detalle, ¿no? Pero un poco mencionar, ¿verdad? esa intervención. Y que tiene que ver con lo que comentaba el doctor Soriano, de esa motivación, o falta de la misma, en este caso en México. Sí, En España viene a ser similar, supongo que Puerto Rico, aunque decías que está mejorando, de esa gente que, bueno, es un problema real, estructural. Si la gente no está, en general, contenta en su trabajo, esto a efectos, por supuesto, humanos, de su vida, de su tranquilidad, de su felicidad, no digamos ya también a nivel de las empresas. Eso tiene su repercusión práctica. Hay un punto de partida que es básico, es el sueldo. Tú puedes tener las mejores intenciones, las mejores políticas, el mejor organigrama y la mejor estructura, pero si no le pagas lo justo claro, al sí, trabajador exactamente lo justo. y no Sí, pensemos demasiado. Cada quien sabemos en nuestro contexto lo que en dólares, en euros, en pesos mexicanos debería ser lo Sin justo. duda, sí. Entonces, hablando de lo quanti y lo quali, lo quanti pues es la base de todo. Luego ya pensamos en cómo podemos reforzar esta parte del bienestar y lealtad hacia el trabajador.